Hola, ¿cómo han estado? Mi nombre es Dano y este es un nuevo video para Mexicame Xtlahuancasukse. El día de hoy aprenderemos una nueva palabra en náhuatl desde el estado de Guerrero. Sean bienvenidos. Empezamos este video agradeciendo a todas las personas que nos están visitando en nuestro canal o a través de nuestra página de Facebook o Instagram, para invitarlos a que se suscriban y apoyen nuestro contenido. Y precisamente hablando de eso, vamos a recapitular la palabra de la semana pasada, que fue gracias. Gracias, como bien lo mencionó Nocni-Lau, en el estado de Puebla se dice Tlazokamati. Ahora, como dato curioso, en el estado de Guerrero también se emplea una palabra para decir gracias que sería Tlaxtlawe. Entonces, ya lo saben, amigos, para la próxima que escuchen Tlazokamati o Tlaxtlawe, tengan la idea de que les están agradeciendo o ustedes pueden emplearlos para agradecer cualquier situación. Y precisamente en esta parte, ¿qué sucede si alguien les dice gracias en náhuatl? ¿De qué manera pueden responder? Bien, pues esa es la palabra que vamos a ver el día de hoy. Ahora, tengan en cuenta, como siempre sitúo, estamos hablando del náhuatl de Guerrero, que podría tener alguna variación con el náhuatl de Puebla. Sin embargo, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se dice de nada en el náhuatl de Guerrero. Para esto vamos a utilizar dos palabras. La primera palabra sería xtla. Nosotros, al menos en mi comunidad, la palabra xtla es como decir no hay, o regiones un poquito más arriba, más de la Sierra Alta. Creo escuchar o creo haber escuchado que dicen xocuitla, creo que es igual, es ya no hay o algo así lo interpreto yo. Acuérdense bien que esto siempre es una interpretación. Nosotros volvemos a retomar este punto, no somos profesores del idioma náhuatl, entonces tampoco somos hablantes al 100%, por lo tanto esto siempre es interpretación nuestra. Bueno, ya teniendo esto en cuenta, podremos decir que xtla o xocuitla son sinónimos y más bien son lo mismo y se significaría pues no hay, ¿correcto? Esta es la primera parte para componer la frase de nada. Y bien, la segunda palabra que vamos a utilizar sería la palabra oxe. Oxe es como algo, es un poquito difícil interpretarlo a lo mejor, o tal vez no lo sé interpretar correctamente, pero esta es la segunda palabra que vamos a usar, oxe. Entonces, usando la xtla oxe. Entonces esto se diría como que no hay algo en su forma literal de interpretarlo, pero para nuestro caso nos serviría como para decir no hay de qué o de nada, mejor dicho, ¿no? Entonces xtla oxe es decir no hay algo, o en nuestro caso volvemos a decir de nada o no hay de qué. Ahora bien, les comentaba que existe la variante de xocuitla. Entonces, a lo mejor en la Sierra Alta, aquí me aventuro un poco a decir porque la verdad no recuerdo cómo ellos lo dicen, pero a lo mejor en la Sierra Alta sería algo así como xocuitla oxe, que sería no hay de qué. Y en este caso se podría utilizar como de nada. Entonces, alguien les dice tlaxtlawe, compañero, puede decir xocuitla oxe o xtla oxe, o la variante, aquí más que nada como que de pronunciación que le hacen en mi comunidad sería xtlazoxe, como que arrastran la S y la pegan con el oxe, entonces xtlazoxe, algo así me suena más o menos. Un poco difícil de mostrárselos aquí en cámara porque ya sería que lo escucharan ustedes de la comunidad, de los hablantes como tal, pero sí, esas serían las tres variantes que podríamos emplear, que sería xtlazoxe, xtlaoxe o xocuitla oxe, o quizá me aventuro a decir, y esto no sé, espero que Nocni-Lau nos oriente en el siguiente capítulo, a hacer como recopilación, que a lo mejor allá pudiera ser amo oxe. Me imagino, en la región de Puebla la verdad desconozco, ahí sí estoy hablando por hablar quizá, pero en mi comunidad la forma más rápida de decir sería xtlazoxe. Entonces, alguien te dice tlaxtlawe, tú le dices xtlazoxe o xtlaoxe.
Eso quiere decir no hay de qué o de nada, pues, ¿no? En este caso estamos empleando esa forma y bueno, obviamente ustedes depende cómo es que lo quieran pronunciar y más que nada con qué persona, ¿no? Y por si no se habían dado cuenta, algo de eso tiene que ver lo que nosotros decimos siempre al principio de nuestros videos de Mexicame Amon Kasokse. Aunque es una frase que se compone de otra manera, pero pues ya estamos utilizando al menos la palabra. Igual a algunos ya les va cayendo la idea de más o menos qué pudiera significar. Algunos quizás están un poco confundidos, pero igual cualquier duda, cualquier aclaración o cualquier comentario que ustedes gusten proporcionarnos es bien recibido en el área de comentarios de este video, y pues estamos ahí al pendiente para ver o dar respuesta lo más próximo que se pueda, y nosotros estaremos revisando. Así que ya saben, Tlaxtlahui no chime, o gracias a todos, o como dijera Nogmelau, Tlazokamati para todos, por estarnos visitando, por estarnos acompañando en un video más de Mexicame. Y me despido, mi nombre es Dano, un saludo cordial desde el estado de Guerrero. Hasta la próxima.